En un estudio previo, analizamos el antiguo e inspirado párrafo que dice así: el tema del santuario debiera ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza. Además, en ese estudio resaltamos la importancia que tuvo y ha tenido el tema del santuario en el desarrollo y comprensión teológica del mensaje adventista. Para este estudio, y con el propósito de un análisis más avanzado, se pretende mostrar un diagrama que resume la historia del ministerio del santuario terrenal, desde su primer ensamblado en el desierto del Sinaí hasta su destrucción en ocasión de la invasión romana del año 70 después de Cristo. Analicémoslo. Este es el diagrama. Como pueden ver, se trata de una línea imaginaria de tiempo que parte desde el año 1445 a.C. hasta el año 70 después de Cristo. Es decir, una línea de tiempo de alrededor de 1515 años de historia. ¿Por qué desde el año 1445? Porque esa es la fecha arqueológica más probable y mayoritariamente aceptada de la salida de Egipto, es decir, del éxodo israelita. Y recordemos que exactamente un año después de la salida de Egipto se ensambló e inauguró el santuario del desierto. ¿Y por qué hasta el año 70 después de Cristo? Porque la historia nos informa que en ese año el ejército romano entró a Jerusalén y destruyó el majestuoso templo reconstruido por Herodes, el cual era la continuación del tabernáculo del desierto. Debe recalcarse que, si bien las fechas mencionadas son importantes, en este diagrama no son determinantes. Es posible que puedan diferir por 1 o 2 años, pero lo trascendente son los eventos en sí, no la exactitud de la fecha. En este diagrama, las fechas son puntos de referencia arqueológica y cronológicamente aceptables. Ahora bien, en esta línea de tiempo, como pueden notar, el santuario armable y portátil estuvo en servicio hasta el año 960 a.C., es decir, alrededor de 485 años. El año 960 a.C. es la fecha cuando el rey Salomón oró fervientemente a Dios al dedicar el majestuoso edificio que había construido. Ese edificio ya no sería portátil. Ahora ocuparía un lugar fijo en el corazón geográfico del reino de Israel, en la ciudad capital, Jerusalén. Los antiguos muebles del santuario portátil fueron ahora sustituidos por otros que serían semejantes en su uso, pero no iguales en tamaño. Un enorme altar de bronce de alrededor de 400 metros cúbicos de volumen sustituyó al portátil de solo 1 metro. Un mar de bronce de 35 metros cúbicos de capacidad en vez de aquel de escasos 50 litros. 10 candeleros de oro en vez de 1. 10 mesas en vez de 1. 2 querubines gigantes de oro de casi 5 metros de alto, etc. Son algunas de las diferencias y semejanzas del llamado Templo de Salomón. Sin embargo, el énfasis debe recaer en que los mismos servicios rituales que fueron instituidos divinamente desde los días de Moisés en el desierto de Sinaí eran realizados ahora en el precioso templo construido por Salomón. El continuo diario, los servicios mensuales, los rituales de las fiestas y la expiación anual prescritas por Dios mismo cambiaron de lugar, pero no de forma ni de significado. Tristemente, la historia bíblica también registra datos lamentables. El templo de Salomón fue saqueado y destruido por los babilónicos en ocasión de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., que es una fecha también señalada en este diagrama. Y a partir de ese momento, los servicios rituales típicos del santuario fueron suspendidos temporalmente.
el pecado de los gobernantes y del pueblo llegó a límites que provocaron la reprensión de Dios. Pasarían alrededor de 70 años hasta que el ministerio del santuario terrenal se restaurara, y esto fue por la obra de Zorobabel al regreso del exilio babilónico. Los servicios del altar fueron reinstaurados y la obra de la casa de Jehová fue reactivada. Así dice la palabra del Señor. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y sigue diciendo, Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. La reconstrucción del templo destruido fue parte de la obra de Zorobabel, no sin problemas y con mucho acoso de parte de los enemigos. Zorobabel organizó y logró la reconstrucción del templo en el mismo lugar y con las mismas piedras. Por ello, a ese templo se le llama el Templo de Zorobabel. Se reinició así el servicio del santuario terrenal. Se le atribuye la fecha de alrededor del año 519 a.C. Hay una bonita reflexión propicia en el contexto de este templo. El registro bíblico nos informa que ante la tristeza de los reconstructores por la calidad de su obra, Jehová el Señor prometió así: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Sí, para asombro y esperanza de los edificadores, el profeta Ageo adelantó que ese templo se llenaría de gloria, una gloria mayor que la gloria del templo de Salomón, porque el príncipe de paz, el deseado de todas las naciones, llegaría a ese lugar. Y eso se cumplió con la llegada de Jesús al templo de Jerusalén. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! Más de 500 años antes del suceso, Dios anunció de la llegada del Mesías al templo de Jerusalén. Ahora bien, el templo de Zorobabel recibió una remodelación antes de la llegada del Mesías prometido. Las evidencias históricas nos permiten concluir que alrededor del año 19 a.C., Herodes el Grande inició una grande obra de embellecimiento del santuario que incluyó una ampliación del atrio exterior, grandes y bellos arcos, entradas, escalinatas, etc. Trabajos majestuosos que resultaron en atrios para mujeres, para israelitas y para gentiles por separado. Durante 46 años, antes de la llegada de Jesús, Herodes propició grandes trabajos a favor del templo de Jerusalén. Es quizá por eso que se le llama el templo de Herodes. Sin embargo, ese templo también fue destruido. Esto sucedió en el año 70 de la era cristiana por el ejército romano. Nunca más se ha levantado el templo de Jehová en Jerusalén después de esa destrucción. El ministerio del santuario terrenal pasó por diferentes etapas. Estuvo alrededor de 480 años en tienda portátil y un poco más de 1000 años en el templo de Jerusalén, pero el ministerio fue el mismo. En cualquier lugar y en cualquier fecha, la obra de Cristo en el plan de la redención se estuvo presentando en símbolos en el santuario terrenal. Ese era su ministerio, presentar en símbolos la salvación a través de Cristo.
Previamente lo hemos citado. Los servicios del santuario fueron un libro de texto sobre la salvación. Por muchos siglos, los servicios rituales del santuario estuvieron prefigurando la salvación provista por Dios. Crueles ataques trataron de impedir tal ministerio. A través de invasiones y destrucciones del santuario, Satanás procuró destruir esa enseñanza, pero no lo logró del todo. Hoy, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos el privilegio de contemplar cumplidas gran parte de su tipología y gozar la esperanza y confianza en el cumplimiento de la parte que falta. Así, nos mantenemos con la confianza en lo escrito por la sierva del Señor. Ella dijo así: el pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Aún falta algo por cumplirse. Ese algo es nuestro objeto de estudio y el fundamento de nuestra esperanza. Por eso, con nuestros ojos fijos en el santuario celestial, con nuestra esperanza anclada en la intercesión de Cristo a favor nuestro, con nuestra fe puesta en la sangre derramada de nuestro Salvador y con nuestra vida en la tierra vivida conforme a la voluntad revelada de Dios, avancemos paso a paso a través del desierto de esta vida. Vamos con rumbo a la Canaán celestial. Dispongámonos a esta nueva oportunidad de reestudiar el santuario. En esta segunda serie se analizará los servicios rituales del santuario, su simbolismo y significado, con el propósito de edificar nuestra fe en Cristo. Lo tomaremos como un libro de texto del plan de la redención. Lo estudiaremos discerniendo en cada figura un símbolo de Cristo y su obra. Analizaremos algunos aspectos que nos darán un entendimiento claro acerca del ministerio del santuario celestial. En resumen, veremos a Cristo en su santuario. Recuerden, mientras más sepamos y reflexionemos en lo que Dios hizo por nosotros, más le amaremos. Que así sea.